Muchísimas gracias por brindarme el tiempo y el espacio, Alicia. Primero que nada, pues quería preguntarte como quién eres, a qué te dedicas, como, sí, sobre todo como introducción, como quién eres. Sí. ¿Quién eres? ¿Qué pregunta? ¿Quién soy? Bueno, yo soy Alicia. Yo nací en Sonora en el 82. Soy hija de Gloria Irma, una mujer dura, fuerte, aferrada, de un pueblo, un ejido en el que yo crecí que se llama El Ocuca en Sonora, y de Oscar, que fue mi padre, que murió a los 9 años, cuando yo tenía 9 años, pues. Y pues soy hija de esa vinculación clásica romántica, heterosexual. y estuve los primeros años de mi vida los viví en el ejido. Eso siento que para mí es determinante porque siento que ahí aprendí a ser libre, ¿no? Para mí el desierto, el monte son como el espacio que me enseñó a mí la posibilidad de ser libre, de caminar, de vivir de otra manera. A partir de ahí, pues por la escuela y por otras cosas, nos mudamos a un pueblito. Y a los 17 me voy a la capital, a Hermosillo, a estudiar. Y ya de ahí me quedo 5 años. Después me voy a estudiar Derecho. Y al tercer año de estudiar Derecho me di cuenta que tenía ganas de aprender otras cosas y entré a literaturas hispánicas. Okay. Y ahí hubo una especie de quiebre que me transformó en la persona que soy hoy. Conocí a compañeras y compañeros que se dedicaban al arte, a la danza, a la poesía, a la historia. Y para mí fue muy importante en mi proceso de subjetivación porque se me abrió el mundo. Como que de venir de mi pueblo a estudiar Derecho a la capital de Hermosillo era algo como muy determinante, muy determinado, muy pensado desde hacía muchos años, y de pronto conocer este otro mundo liberó un montón de imaginación de lo que podía hacer con mi vida. Viajé un tiempo, me gustó mucho, siempre fui muy vaga, me gusta mucho viajar hasta la fecha. Anduve mucho en trailers, cuando el mundo todavía no era tan feo como el que ahora conocemos. Me subí a los trailers desde los 16 años, 15 años, porque para ir a la escuela tenía que ir a otro pueblo a la escuela. Y bueno, ahí estábamos todos, ¿no? Los adolescentes pidiendo ride, era como viajar en trailer. Y bueno, ya cuando terminé la carrera me fui a viajar. Me di un tiempo para meditar qué quería hacer con mi vida y al final decidí venirme a la Ciudad de México. Y acá estudié la maestría en la UNAM, en filosofía. Después empecé a dar clases en la preparatoria del CCH Vallejo. Luego me fui a... Me quedé acá, me puse a estudiar Después de la maestría estudié el doctorado, seguí trabajando y así ha sido mi vida. En el 2010 fui a un concierto que fue el festival... ¿Cómo se llamó ese festival? No recuerdo. Las Rebeldías, algo así. Un festival muy grande que se hizo para apoyar a distintas organizaciones, pueblos que estaban pues, luchando en defensa del territorio. Para mí fue muy fuerte cuando en el 2006, 4 años antes, sucedió lo de Atenco y ahí empezó un proceso de subjetivación política para mí importante. Pero cuando pasó lo de Atenco estábamos en la UNAM, pues muchas compañeras y compañeros nos organizamos para ir.
llegamos después de la represión y acompañamos el proceso de la liberación de los presos. Y fue un proceso muy importante, pero que lo viví de manera muy solitaria, con compañeras y compañeros, pero no en forma orgánica, organizativa. Y en el 2010 conocí a Jóvenes en Resistencia Alternativa, que organizó este festival, y que fue increíble para mí, porque eran festivales que se organizaban antes que llegara Ocesa y se privatizara el mundo de la música en la ciudad. Los organizaban los jóvenes de esta ciudad, y eran conciertos masivos en distintos lugares de la ciudad, y se hacían no para juntar dinero, sino para reunir apoyo para los movimientos que estaban en lucha. Ese festival fue así también, y para mí fue muy significativo, y a partir de ahí busqué a JRA para entrar y organizarme con ellos. Fue mi escuela de organización política, un colectivo que había nacido del movimiento urbano zapatista para parar la guerra contra el EZ, y que pues había pasado por múltiples momentos y ahora se encontraba en un proceso más bien de articulación con distintas organizaciones populares, campesinas, indígenas y urbanas también, en defensa del territorio. Yo ahí me formé, ahí me hice y aprendí la importancia de la autonomía, la importancia de la comunidad, la importancia de la horizontalidad, principios políticos y éticos que para mí son fundamentales. En el 2016 llegó el tsunami feminista, nos revolcó a todas, y los espacios mixtos entraron en crisis. JRA no fue la excepción. Yo terminé saliendo de JRA y decidiendo organizarme solamente en espacios con mujeres, con compañeras y compañeros trans, maricas, lesbianas. Y a partir de ahí, pues me tocó estar en las asambleas que se hicieron después del 24A, el 24 de abril del 2016, que fue pues la movilización más importante, más masiva hasta entonces del movimiento feminista en México. Y pues también fue un gran descubrimiento en muchos sentidos para mí. Y a partir de ahí empecé a militar al interior del feminismo, y en el 2019, junto con otras compañeras, decidimos pues lanzarnos a esta aventura de la comuna, porque yo tenía ese sueño ya. En JRA pensábamos en la posibilidad de tener un espacio así. Ya habíamos tenido muchas sesiones teóricas, políticas, para planear cómo sería, si sería un centro cultural, si sería una casa cultural, si sería una toma de tierra, cómo le íbamos a hacer, pero sabíamos que queríamos vivir como reproduciendo la vida en común. Desafortunadamente no lo logramos, porque también era un colectivo que estaba trabajando, ponía mucho ahínco en el apoyo a las fuerzas, a las luchas campesinas y de otra índole, pues, ¿no? Y nos quedaba muy poco tiempo y esfuerzo para dedicarnos a nosotras y a nosotros. Entonces no logramos el objetivo, pero cuando ya estuve yo pues militando en el feminismo, dije pues hagámoslo. Nos venimos para acá en diciembre del 2019, y en enero del 2020 inició este proyecto que otra vez, ¿no?, ha transformado mi subjetividad, mi existencia de manera muy profunda. Y ahorita ese es mi presente. Wow, justamente quería preguntarte como en qué momento la comuna llegó a ser la comuna, o cómo llegaste tú, cómo fuiste viendo como el desarrollo porque pues es un proyecto de vida. Sí, es un proyecto de vida. Y sí, ¿cómo lo viste nacer? ¿Cómo lo viste forjarse, sobre todo? El sueño está ahí, incluso creo que nos trasciende, ¿no? A mí, a JRA, a las compañeras que hemos vivido en la casa, que es un sueño que nace también de las luchas populares, ¿no? Y que reivindica otras formas de vivir que no están ancladas a la reproducción social del capital ni al individualismo. Y que está también
anclado a las luchas históricas de las comunidades, sobre todo rurales, pero también urbanas, que están defendiendo su territorio y defienden sus mundos de vida, ¿no? Frente a este embate de la modernidad, del capitalismo, del racismo, del neoliberalismo hoy. El horizonte viene de ahí. Si lo pensamos como en términos como de las raíces ideológicas, ¿no? O históricas, yo creo que es una parte muy importante y fundamental para pensarlo desde América Latina sería esa, ¿no? Como la resistencia que se da en las comunidades, que nos enseñan también a vivir de otra manera, ¿no? Que la vida se puede vivir de manera distinta, desde la cooperación, desde el apoyo mutuo, y que desde arraigarse a un territorio y defender la vida desde ese territorio, ¿no? Que para nosotros pues esta casa en el ámbito de la ciudad, pues este sería nuestro territorio. Y también si lo queremos pensar más allá de las fronteras de América Latina, ¿no? Y como estas otras corrientes ideológicas que también han llegado y han influenciado las luchas populares latinoamericanas, tendríamos que pensar pues en el propio anarquismo, ¿no? Claro. Sobre todo la vertiente comunista, la comunista libertaria, porque bueno, el anarquismo es un espectro enorme, ¿no? Y algo que hemos recalcado acá siempre es que para nosotras es muy importante siempre diferenciar o aclarar que este no es un espacio anarquista individualista, ¿no? Que la manera en la que se vincula el anarquismo individualista con el liberalismo de alguna manera desmantela la posibilidad de hacer comunidad. En cambio, el comunismo libertario plantea precisamente eso, la reproducción de la vida en común, pero sin partir de la necesidad de tener un Estado y una jerarquización del gobierno de nuestras vidas, sino del autogobierno de nuestra vida en común. Y bueno, ese sería como el horizonte teórico desde allá, pero la experiencia histórica estaría pensada desde acá, ¿no? Desde las propias comunidades. Quería preguntarte, ¿cómo tú sientes que este es tu hogar? Esta es mi casa, sí. Sí, ¿en qué momento empezaste a sentirte como esta es mi casa? Yo creo que desde el principio. A mí me costó mucho trabajo. Pensé que me iba a costar más trabajo, pero yo tenía mucho tiempo viviendo en un departamento que rentaba al sur de la ciudad, y cuando se volvió insostenible la vida, porque pues éramos muchas las compañeras que estábamos ya viviendo en esa casa con dificultades económicas, pensamos en esto, ¿no? Tenemos que pues hacer un proyecto que nos permita vivir juntas y que evite que tengamos que pasar por el sometimiento de las jornadas laborales que son tan desgastantes, ¿no? Y tan alienantes, que no te permiten vivir la vida de otra manera. Y pues dejé todo, o sea, me traje toda mi casa más bien, ¿no? Pero dejé ese espacio que era muy, muy significativo para mí y me vine con toda mi casa para acá. Fue una suerte encontrar esta casa tan grande, tan equipada. Fue como si el universo nos dijera, aquí está, ¿no? Ahora les toca a ustedes, ¿no? Y desde el primer momento lo sentí como mi casa. Hay algo, ¿no? Porque finalmente no es una casa que está en disputa. Hay una disputa legal. Es una casa que además, en términos de pensamiento mágico, también se siente habitada por otros que no necesariamente están en este tiempo presente. Es una casa que hay muchas fuerzas al interior. Entonces es difícil llamarla por completo mi casa, porque pues no, ni la construí yo, ni es una propiedad nuestra realmente, ¿no? Pagamos una renta por ella. Hay estas condiciones, pues, ¿no? Que no permiten como abrazar en su totalidad este territorio que es la casa, pero como construcción de vida política y cotidiana, esta es mi casa. O sea, aquí vivo, aquí milito, aquí estudio, aquí me alimento, duermo, descanso, hago todo lo que permite mi vida, ¿no?
Y en ese sentido, pues, tiene un montón de cariño y significado para mí. ¿Y cuál crees tú que ha sido tu recuerdo favorito aquí en la comuna? ¿Recuerdo favorito de la casa? Fíjate que hay momentos en donde amanecemos. Antes teníamos muchas fiestas, como que todavía nos quedaba mucha energía y después eso te va cansando un poco. Pero hacíamos fiestas de distinto tipo y nos divertíamos mucho, nos la pasábamos muy bien. Y al día siguiente, cuando despertábamos, estábamos cansadas pero alegres, ¿no? Cansadas pero satisfechas. La fiesta es un espacio de encuentro con otras compañeras desde el goce y eso nos permitía como explorar las relaciones entre nosotras como amigas, como lesbianas, como militantes, en fin, en muchos sentidos, ¿no? Con otras, y nos congratulaba mucho esos espacios. Y al día siguiente, cuando amanecíamos cansadas y satisfechas, pues pasábamos todo el día juntas y esas escenas, ¿no? De estar todas en la sala tiradas, todas abrazadas así, y las manos, las piernas unas encima de otras, viendo películas, comiendo, haciéndonos cariñito, ¿no? Como esas escenas de regocijo muy de la manada que se está lamiendo a sí misma. Esas son escenas lindas que siempre recuerdo. Hoy pues ya tenemos varios años y el cuerpo se va cansando también de las desveladas, y intentamos también hacer otro tipo de encuentros que no necesariamente estén mediados por la fiesta, pero que sean también ricos en otros sentidos. Hay muchas escenas, memorias, ¿no? Que me ponen feliz en ese sentido, pero no sé, esas escenas de cuando estamos ahí entre la cruda, la desvelada, comiendo y dándonos cariño eran muy lindas, la verdad. ¿Y cómo sientes tú que vives tu lesbianismo desde todo esto que ya me has platicado? Bueno, para mí ser lesbiana es un acto político, ¿no? Primero, como que eso es muy importante y lo decimos acá en la casa y también en términos personales. Hay lesbianas que tienen una claridad muy temprana sobre su vida, su deseo, ¿no? Sobre lo que van a hacer. No fue mi caso. Yo tuve todo un desarrollo y un proceso de subjetivación difícil, ¿no? Para pelear contra la heterosexualidad obligatoria hasta llegar a abrazar mi lesbiandad. Y ese proceso también ha sido como muy importante en términos de subjetivación política. Darme cuenta, ¿no? De cómo funciona el régimen heterosexual, que está tan normalizado, está en todo el mundo de la vida, de manera tan presente que no lo vemos. Cuando algo está tan presente y está tan normalizado, tan naturalizado, se vuelve difícil, ¿no? Como identificarlo. Sí. Y una vez que lo haces, pues el mundo se transforma, ¿no? Para mí fue muy importante darme cuenta de, en primera instancia, la misoginia que había en mí, y que me impedía de alguna manera explorar de formas afectivas mi lesbiandad. No tanto de manera sexual, porque esas exploraciones estuvieron siempre, pero había un rechazo, una minusvalía, ¿no? Que era interna, o sea, era hacia mí misma como mujer, pero también hacia las demás. Y cuando logro combatir esa misoginia, empiezo a ver a las mujeres y me empiezo a ver a mí misma como un ser tremendamente interesante. Y ese interés me movió profundamente, ¿no? Me di cuenta de lo maravilloso que es descubrir a la otra en su complejidad. Ya no en las fórmulas basiquísimas de la heterosexualidad,
que son una especie de guión de roles, de comportamientos, de acción y reacción, sino era otro universo mucho más complejo en términos afectivos, mucho más profundo en términos emocionales, y que me llevaba a mí a lugares pues inéditos, ¿no? En mi propia reflexión de lo que soy, de mí misma, ¿no? En términos psicológicos de mi historia. Y eso ha ido acompañado del encuentro también de la organización con otras compañeras lesbianas que ha sido muy rico, porque ha sido cobrar conciencia de lo que somos capaces de hacer cuando no estamos mediatizadas, que no tenemos entre nosotras, entre nuestro vínculo, a ningún varón. Este es un espacio separatista. Entonces la sorpresa de lo que podemos hacer cuando no hay varones es enorme. La potencia que tenemos para organizarnos como lesbianas fuera del mundo heterosexual es enorme. No voy a romantizar, porque somos duras, porque además eso llevamos introyectadas también, pues la misoginia, el machismo, la lesbofobia, el propio individualismo. Es decir, somos hijas de esta sociedad, también nos parió este mundo. Nos cuesta mucho trabajo construir un mundo otro si somos hijas ya de este mundo y traemos arrastrando también los vicios del mundo que nos crió y que nos parió. Pero también es cierto que estamos intentando hacerlo distinto, y que ahí se descubren fuerzas, potencias, imaginaciones, prácticas que son inusitadas y que le han dado un profundo sentido a mi vida. Para mí, ser lesbiana es pelear contra un patriarcado que es heterosexual, es decir, contra un sistema que ha jerarquizado el mundo de los varones y de lo masculino, y que en esa jerarquización ha producido una civilización que es capitalista, que es racista, que es colonial, que es ecocida, que es especista, y que bueno, que ha llevado pues al mundo y a la vida misma a una crisis que no se había visto antes en la historia. Y entonces es casi como luchar contra todo, ¿no? Ser lesbiana para mí es una apuesta política en la construcción de un mundo otro frente a una posición política desde la cual confronto todas las formas de opresión. No solamente reivindico mi deseo, no solamente se trata de con quién comparto mi cama, sino la lucha que estoy dando y las compañeras con quienes estoy dando esta lucha, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el horizonte de liberación que compartimos. Y bueno, eso es enorme. Pues espero no sea muy redundante, pero es una pregunta que me gustaría hacerle a todas las chicas que entreviste, y no sé cómo hacer un pequeño apartado de qué piensas cuando escuchas resistencia lésbica. Mira, había todo un debate antes, porque nos llamaban jóvenes en resistencia alternativa, entonces te voy a contestar un poco desde la reflexión que tenía antes sobre la resistencia y en la cual sigo creyendo. Hay toda una discusión dentro de la izquierda cuando se empieza a nombrar la resistencia. Pareciera que hace alusión a, tú imagina que algo está queriendo pasar, ¿no? Que algo está queriendo atravesar, y entonces tú resistes, contienes y detienes, pero pareciera que es un acto que para algunos puede ser pasivo, porque lo único que haces es detener, contener, resistes. Y para mí es muy importante entender que la resistencia no solamente es una contención, ¿sí? O sea, cuando estamos deteniendo en esta casa, por ejemplo, las lógicas individualistas del capitalismo moderno, no solamente es un parar,
sino es un crear también. ¿Y cómo es que creamos otras lógicas si no las hemos aprendido? Y ahí es una batalla. No es solamente resistir, es batallar. Y es dar una batalla interna con una misma, ¿no? Estamos resistiendo contra nuestra misoginia, estamos combatiendo en contra de nuestros propios imaginarios punitivos, estamos combatiendo en contra de nuestras propias formaciones individualistas, racistas, coloniales, toda la herencia, pues, ¿no?, de la que hablaba antes. Es una batalla que se da en el fuero interno, pero que también se da de manera colectiva. Y entonces es muy importante porque, a pesar de que no se lleva a cabo, esta era la discusión en la izquierda, no se lleva a cabo la revolución con mayúscula, no somos un movimiento armado que esté organizando el foco revolucionario, ¿no?, para poder salir a la toma del poder y entonces transformar el mundo a partir de un proceso revolucionario. Lo cierto es que estos pequeños procesos de resistencia, que son así en algunos territorios, en algunas comunidades, van agrietando de alguna manera también esta totalidad de este sistema, ¿no?, patriarcal, capitalista, racista, ecocida, todos los apellidos paternos que le queramos poner, ¿no?, que necesitamos ponerle, lo van agrietando. Y eso va produciendo también pequeños espacios en donde otros mundos empiezan a cobrar vida. Después hay que articularnos, ¿no? Como nos articulamos con las compañeras que están defendiendo el bosque, que están defendiendo la selva, cómo nos articulamos con las compañeras que están también peleando contra la cárcel, cómo nos articulamos con las compañeras que están defendiendo su vida en los procesos de migración tan cruentos que hay en este país, cómo nos articulamos, en fin, con las distintas luchas que también están peleando por la vida y que también están resistiendo desde otros horizontes, desde otros territorios, desde otros cuerpos, frente a este mundo que se cae. Y otra vez, a lo mejor no hacemos la revolución con la R mayúscula, a lo mejor sí, tampoco hay que negarlo, puede suceder, ¿no? Pero por lo pronto estamos produciendo, creando, configurando el mundo que queremos hoy. Y eso para mí es la resistencia lésbica. Es decir, cotidianamente en la organización y en la militancia cotidiana y en la articulación de lo personal, de lo comunitario, lo colectivo y de las otras con quienes estamos organizando y luchando, desde ahí ya estamos creando algo nuevo, no solamente conteniendo, ¿no?, el desastre que ha provocado la modernidad capitalista, estamos produciendo algo nuevo. Sí, pues muchas gracias. Esas eran mis preguntas, sobre todo